banda? Yo soy la Ceci Santillán, su chismosa de confianza. Hoy quiero presentarles este canal que nace de las noticias fatídicas que veo cada día en este país y que merecen ser analizadas y dialogadas. El Instituto Nacional de Investigaciones Poéticas, horriblemente asquerosas de malas, se dedicará al estudio y difusión de todas aquellas obras que se hacen cada día al margen o definitivamente fuera del canon. Por alguna razón clasista y elitista se consideran horriblemente asquerosas de malas. Iniciamos esta travesía en compañía de Perla Santos, con quien platicamos largo y tendido sobre las cosas que nos preocupan a las mujeres escritoras. Perla es parte del equipo de la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas, la FENALEM, misma que fue creada en 2020 con el objetivo de promover y difundir la obra de escritoras mexicanas en territorio nacional e internacional. Con ustedes, Perla Santos. Bueno, Perla Santos, mi camino de formación, incluyendo así de formación, ¿no? Comienza en la UAM Xochimilco con la licenciatura en psicología. Después me pasé a la Universidad Autónoma de México, de donde soy. Terminé la licenciatura en creación literaria y ahora estoy a punto de concluir la licenciatura de arte y patrimonio cultural en la misma universidad. Porque bueno, en mis oscuros pasados diré que, no sé si tan oscuros, me da ahora pena decirlo así, pero estuve también en la UNAM, ahí estudié Relaciones Internacionales. Wow. Pero lo cuento como oscuro pasado porque ahí no terminé la licenciatura, ¿no? Entré en la edad que debía entrar, venía entrando recién del movimiento del 99, Okay. como buena apoyadora del movimiento, no quisiera clase extramuros, nada. Para cuando entro, ya estaba desfasada, ¿no? Ya todo el mundo había avanzado en meses, ya todo el mundo se conocía, ya todo el mundo estaba en equipo. Ahí comenzó una historia terrorífica para mí, jamás me pude adaptar. Entonces, ya tenía 7 semestres, no sé ni cómo hice eso. No suelo contarlo con mucho orgullo. No, pero está bien, o sea, creo que tampoco se trata siempre de terminar una carrera porque lo que atravesamos en medio de todo eso es bastante complicado, muy complicado. O sea, las situaciones de cada estudiante son muy particulares y a veces eso no te permite que puedas terminar. O sea, también lo que estás comentando ahorita, ¿no? O sea, fue una historia de terror para ti, ¿no? O sea, yo me imagino que pasaste muchas cosas. Este, que igual también estaría padre saber qué fue eso que no te permitió a ti terminar y que encontraste en otras universidades que sí te lo permitió. Creo que en un primer momento mi posición era de no haber podido tolerar como tanta violencia, tanto nivel de exigencia que ni siquiera era de calidad, ¿no? Uh -huh, Era el año 2000, ¿no? uh Cuando -huh. entró a la universidad. Entro en un momento en el que igual la tecnología empieza ya a ser como algo, parte de lo cotidiano, pero no tanto. O sea, yo no tenía computadora, no tenía ni máquina de escribir eléctrica, la mía era mecánica. Yo así entregaba mis trabajos. Y todo el mundo ya tenía computadora e internet en casa, A lo mí me que era pasó mucho lo más mismo, difícil. lo ¿Cómo iba mismo. a ser equipo, no? Uh -huh. ¿Cómo iba a ser equipo yo? Entonces, claro, nunca faltó el bonito maestro motivador que rompiera mi trabajo frente al grupo. Trabajo así ya no era universitario, ¿no? Una máquina, ¿quién hacía eso? Lo cierto es que tampoco recuerdo si en ese entonces ya estaba instalado un espacio de cómputo que ahora es como casi obvio, ¿no? En todos los espacios universitarios, pero lo cierto es que aunque lo hubiera, yo no tenía tiempo, ¿no? Era una jornada tempranísimo, de mi casa a CU eran en promedio hora y media, 2 horas, ¿no? En la mañana era salir a las 5, 5:30 de casa, pasar por los periódicos, porque además la carrera implicaba llegar ya leída con las noticias frescas del día, no de un periódico, de dos, de tres, ¿no? Y bueno, tomar las clases, salir corriendo para irme a trabajar y llegar en la noche a medianoche, a hacer tareas, hacer lecturas, a medio dormir para comenzar otro día. Uh -huh. Era de mis hermanos la primera que estaba realizando estudios universitarios y yo no quería soltar ese lugar, ¿no?
claro. Era la hija de la familia que históricamente había resultado buena para la escuela. Además, soy de las más chicas, somos 5 hermanos, pero era yo la que había dado respuesta, una buena respuesta, una aceptable respuesta en el trayecto académico. Era como si en ese momento así lo pensaba, si para lo único que sirvo yo es para la escuela, pues no podía darme el lujo de soltar eso. Elegir la carrera fue una cosa bien difícil porque yo desde el primer momento sabía que quería ser maestra o psicóloga. Okey. Tampoco tenía orientación, ¿no? La escasa que tenía era, sí, de algunos profesores de secundaria con quienes todavía tenía contacto, una única tía que había estudiado licenciatura, pero con quien no era muy cercana, entonces, Mm, en efecto, era buena en el estudio y pues tenía que estudiar algo a mi nivel, según la opinión de la gente que me importaba, además. Y además sé que todas estas opiniones las hacían desde su concepción de cariño, de cuidado y de guía, ¿no? De una claro. buena guía. Entonces, bueno, un día escuché esta licenciatura, no sé ni de dónde, pero empecé a revisar el plan de estudios y se veía bien bonito. Dije, ah, tiene de todo. Ahí voy, ¿no? Ujú. Y la verdad es que la carrera es riquísima, ¿no? Aprendí un montón de cosas, fue maravillosa, me encantó conocer el mundo en sus áreas políticas, geográficas, ¿no? Saber, sí, de economía, aprender de la balanza de pagos, las negociaciones internacionales, que al final me han servido un montón para, desde lo más práctico y personal, en fin, esto es una carrera bellísima, pero yo estaba muy cerrada, no tenía una visión como para ubicar en qué iba a trabajar y ve el discurso de los profesores, no éramos un salón donde éramos que 40 mujeres y 5 hombres. Y profesores, la mayoría hombres, siempre con su discurso de, chicos, vean a cuántas secretarias van a tener, ¡Ah! ¿no? ¡Qué Entonces, grosero! que este trabajo sí, pues es para hombres. ¿Cuándo han visto que mujeres lleguen a puestos altos, no? Pero Entonces, tenía un chicas, salón lleno de mujeres, además. sí, 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 pero con esta claridad. Y además, si no tienen, ya sabes, ¿no? Si no traes apellido, si Ah, no claro. tienes como tus contactos, y claro, todo eso me iba desanimando. Y yo decía, sí, es cierto, ¿qué voy a hacer aquí? ¿No? Porque además la visión estaba muy sesgada, como si todo lo que existiera para esta licenciatura tenía que ver en la diplomacia, ¿no? No sirvo para Claro. esto, no, este no es mi camino, yo ya no, ya Diosito, llévame, yo aquí estoy sobrando, ¿no? O sea, sí fue una historia muy compleja, pero creo que sobre todo emocionalmente, ¿no? Sí debo decir que hay muchas cosas que ahí aprendí y que sigo, ¿no? Con una conciencia clara que lo aprendí de ahí. Mm, He podido poder hablarlo ahora reciente. Creo que primero después de que sí terminé una licenciatura, como decir, el problema no era yo, ¿no? Que fui exacto, entendiendo exacto. una serie de circunstancias que, claro, ¿no? Exacto, es que Hay uno internaliza cosas que no necesariamente dependen de nosotros, ¿no? O sea, pero ¿qué pasó sí. después en tus otras universidades? Pues yo sí sabía, justo lo que pasó después de soltar la UNAM fue que yo pensé, dije, ay, entonces ya nadie espera nada de mí, ¿no? Ya para entonces me había casado, ¿no? Ya era como, pues sí, ya se casó, ya dejó la carrera, ya dije, ya no tengo que cumplir, ya no tengo que quedar bien con nadie. Ujú, Y pensé, ¿por qué no hago entonces ahora sí lo que yo quiero? claro. Y me puse a hacer solicitudes a todas las universidades, ahora sí, para psicología. Y me quedé en la UAM porque fue la primera que salió. Y que además me gustaba mucho más. El primer día la amé, así como entré. La UAM Xochimilco además tiene un sistema muy particular en relación al resto de las unidades, ¿no? El sistema modular. Dije, ay, aquí, qué maravilla, ¿no? Qué trato, qué diferencia. Los profesores, aquí está el material, pueden pasar aquí en la copia, en las fotocopias, aquí lo dejé, porque ya sé que en la biblioteca hay pocos materiales. Dije, ¿qué diferencia? Ujú, El UNAM, muchos profesores, mi libro que acaba de salir, lo tienen que traer leído para mañana, los 3 primeros capítulos. Y el libro costaba 500 y solo se conseguía en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, ¿no? Y ahí vas corriendo a conseguirlo. Si tenías el dinero en ese momento, y si no al otro día, pero ya llegaba sin lecturas, sin posibilidades, ¿no? O si había 2 libros en la biblioteca, pues ya sabes, el que lo sacaba
A veces sí, así era como valía el asunto. Lo escondo, ya no presto Exacto, copias, corriendo para que no me lo pidan. Al otro día llego yo con la lectura, tengo yo los puntos y es una forma de ganar. Iba un tanto tímida las primeras semanas de, oh, ¿no? Qué vergüenza, ya soy una señora de 30 años, que es de 20, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo está esto? Pero a la señora se le olvidó que era señora y empezó a mezclarse con qué bueno. qué hacer y empecé a descubrir lo otro que en la UNAM nunca tuve, ¿no? Que era ir entendiendo que la vida universitaria era más allá de las clases, Claro. eh, ¿no? Hay un montón de actividades culturales, deportivas, así. No podía con todas, yo seguía trabajando, ya, además ya mi estilo de vida había cambiado un poco. Aquí, por ejemplo, ya no trabajabas. Sí, ¿Sí de hecho trabajabas? sí. Ah, ok. Sí, eso es importante porque también, pues a veces se prestan muchas condiciones para que uno pueda disfrutar más estar en la universidad. No es lo mismo ser solamente estudiante, dedicarte 100% a eso, que además tener que llevar una casa, tener este trabajo, o sea, está más complicado todavía, ¿no? Entonces, o sea, creo que de Sí, todos modos tenías un panorama complicado, pero sí lo pero disfrutaste también más. la otra, y ya con la experiencia que había tenido, ¿no? También empecé a poner límites en el trabajo, porque también creo que ese fue un factor muy grande, ¿no? Entre el apapacho de, ay, es que eres muy buena, espérate, primero el otro, y el discurso era, te apoyamos, claro, tú sal temprano para que te vayas a la escuela, y a la mera, no, me urge que hagas esto, primero termínalo, y ahí ya había perdido mi primera clase, etcétera. Y acá ya iba como más clara de esto, no voy a volver a dejar que me pase, ¿no? Claro. Claro, tengo este enfoque y le voy a dar el espacio a cada cosa y voy a hacer valer mis tiempos y eso fue ya grande. Ahora, también el trayecto era por lo menos media hora menos, comenzaba a tener más carácter frente a lo que quería y pude defender con... Claro. ¿Y en la UACM? Bien. Ay, eso es lo curioso. Yo ya estaba feliz con la UAM, diciendo llegué al cielo cuando llegué a la UAM. Pero pues ya estaba contenta, ya estaba, pues ya tenía mi licenciatura, ya estaba todo muy bien, ya estaba yo realizada en lo que creía que ya era mi lugar, pero siempre había tenido la inquietud de escribir. Bueno, creo que escribo desde que tengo conciencia, ¿no? Desde que supe que podía escribir, lo he hecho siempre, ¿no? Inventando historias, mis primeros poemas, en fin. Eh, y cuando estaba en la UNAM, habían talleres y el único taller que pude tomar extracurricular justo era de creación literaria. Ay, qué padre. Mucho. No, tampoco me fue bien, ¿eh? Me imagino, me imagino. Es- el escritor que llevó el curso al final nos pregunta en la última sesión, ¿no? Que si quería dedicarse a escribir. Fui la única que alcé la mano. Creo que no era la única que quería, fui la única que tuve el valor Claro, o la inconsciencia de decir, yo quiero. No tenía ni pena ni complejo, ni estaba cargada de estos prejuicios de, oh, la escritura es esto, ¿no? Entonces, yo quitaré la pena, yo sí me voy a dedicar a esto. La reacción del profesor fue reírse, una carcajada cínica, ah, ¿tú? Y yo, sí, pero su reacción, fíjate, para mí fue de, entonces yo no sirvo para esto. Bueno, mi idea no fue no dejar de escribir, solo fue, ok, entonces yo solo no sigo el camino profesional, digamos, ¿no? claro, claro, claro. Sé que voy a seguir escribiendo en otros espacios, en mis márgenes, yo qué sé, pero bueno. Y de hecho sí, lo seguía haciendo. Entonces, como era una inquietud que yo seguía haciendo y tenía este recuerdo de alguien ya me dijo que yo no sirvo para esto, pues lo menos que puedo hacer es prepararme para hacerlo bien, ¿no? Ujú, Y claro. empecé a buscar opciones, a ver qué escuelas hay, a ver en dónde hay, y ahí me encontré con la maravillosa UACM y su licenciatura en creación literaria. Hay una materia que en cuanto la vi, me hizo ya dejar de ver cualquier otra universidad, ¿no? Ujú. Y una materia que se llamaba, ay, acabo de olvidar el título completo que me dio, pero bueno, era de mujeres a partir de una habitación propia de Virginia Woolf. Ah, sí, ya sé cuál. Así es, por mujeres. Y dije, esto es lo que quiero, aquí es yo. Pero previo ya estaba tomando talleres en el Faro de Oriente. Fue el mismo profesor, ¿no? Quien me decía, no, sí, fíjate, aquí me topé a uno muy generoso que me estaba muy atento diciendo, sí, tú síguele,
tú aquí también doy poesía, tú síguele con narrativa, no sé qué. Y dije, bueno, aquí sí tengo incentivo, hasta a lo mejor ya cambié, a lo mejor ya no escribo Es que tan mal, qué pero porque sí, importante es la motivación para que una persona pueda seguir su camino. Qué importante es. sí, lo que al mismo tiempo me hace pensar, ¿no? Toda esta como necesidad de acompañamiento, ¿no? Ujú, Que también hemos negado. Es como asumir de, porque así nos ha vendido, creo que un sistema capitalista de todo está en tus manos, un jueguito de claro. empodérate, ¿no? Pero al mismo tiempo es como tú puedes, tú estás ahí, estás ahí porque quieres, ¿no? Entonces todo está en tus manos, todo depende de ti, y como si fuera algo mágico. Y si bien tenemos cierta injerencia, ¿no? De repente está comprada, entonces es todo mío, todo yo, pero al mismo tiempo es un yo puedo vacío, porque ese yo puedo, si no está avalado por el reconocimiento, ¿no? Pareciera que no. Y sí, en efecto, eso también marcó. Entonces, cuando llego a la UACM, igual, día uno y dije, yo creí que la UAM ya estaba en el paraíso. Esto es lo que le sigue del paraíso. O sea, es mucho más accesibles todavía, ¿no? Si en la UAM nos daban las copias de vayan a sacarlas aquí, ya se los mandé en PDF, ¿no? Ya no tiene tanto de no leerla, ¿no? O sea, ¿quién tiene dificultad de acceder a esta red? ¿Quién necesita esto? La universidad te presta tabletas, ahí hay equipo de cómputo, hay becas para esto, o sea, mil y un recursos Ujú, para generarte las condiciones de, de, de que continúes, ¿no? Que claro, se le van a escapar cosas que no pueden, ujú. todas las situaciones familiares, personales que cada uno va a tener en el camino, pero tendría 36 años. Esto era absolutamente mío, o sea, la psicología de por sí ya era mía, ¿no? Ya era por mí, por mi gusto, ya había defraudado todo, ya no tenía, no era ni era para mí, ¿no? ¿Y Muy cómo posible. y cómo llegaste a la FENALEM? Ah, pues Pues es que empecé a escribir y empecé a mandar textos, ¿no? Para concursar en espacios. Y uno de mis cuentos fue ganador en un proyecto en el que empecé a colaborar. Justo el proyecto se dedicaba a la difusión de la escritura de mujeres, ¿no? Ujú, Y luego Fanny es compañera mía, muy amiga de ahí de creación, y empezamos a colaborar ahí, y eso nos empezó a generar conexiones, ¿no? Con otras mujeres que también trabajan en lo mismo, y luego llegó la pandemia, y entonces, al ver que se habían cancelado los eventos, especialmente la feria de Guadalajara, que es la máxima feria de sí. México, ¿no? Y que los poquitos espacios virtuales que quedaban, qué casualidad eran para los hombres, Mm, ¿no? Dije, pues, ¿qué pasó? A ver. Y entonces alguien dijo, y me encanta decirlo así, como lo dijo Mario San Martín, ¿no? Justo en redes. Y entonces, ¿por qué no armamos también nuestra feria virtual? Hay que hacerla de mujeres, así como ellos hacen de hombres, pues hay que generar para nosotras. Y todas nos volteamos a ver, pues sí, ¿no? Sí, hay que hacerla. claro. Conocíamos a alguien que se había quedado sin espacio de presentación. La primera FENALEM así se presentó. El primer día fue, creo que las escritoras del norte, el segundo día del sureste, el tercero del Bajío y el cuarto del centro, ¿no? De México. Mientras estábamos haciendo difusión de la feria, durante la feria y después empezamos a recibir más mensajes de más gente que nos conocía y de mucha otra que no, diciendo, yo también quiero participar, a mí no me han invitado, ¿cómo se le hace para ser parte de, no? Hasta ahí creo, yo no sé del resto de mis compañeras, pero creo que hasta ahí fue que caímos en la cuenta eh, de que esto no podía hacerse de solo una vez, Ujú, que claro, era un espacio que hacía falta. Y así seguimos cada año, llevamos ya 6 ferias. claro. ¿Y tú qué piensas de la cuestión de la calidad en la literatura de mujeres y en la literatura en general? Pues es una palabra absolutamente subjetiva, llena de valores. Y estos valores se van a desprender de quien ostenta el poder frente a eso que llama calidad, ¿no? Eh, y
en algún punto, creo, partirá de ciertos parámetros convencionales, ¿no? Más o menos acordados por algo que le hemos llamado gremio, ¿no? Es decir, toda la gente que nos dedicamos a las letras, crecimos con formadas del mismo modo, ¿no? En talleres literarios, con otras que nos dijeron cómo se escribía Claro. y, y enseñándonos lo que es correcto y lo que no. Y creo que eso es algo que se ha mantenido y que probablemente se vaya a mantener durante un tiempo. Eh, que tiene que ver, por ejemplo, con el asunto del correcto español, ¿no? Ujú. Sí, también eso. Correcto uso del lenguaje, que distingas en que si estás escribiendo casa con S o casa con Z y que una cosa significa una cosa y otra cosa es otra, y entonces que por lo menos tengas ese manejo del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Y que es uno sí acepto de los requisitos que nosotros revisamos cuando tenemos nuestros concursos, ¿no? Ortografía, puntuación, que implique un interés mínimo de querer acercarse a conocer el lenguaje y ciertas reglas, ¿no? Y hablo de ciertas reglas porque sabemos que la literatura tiene licencias poéticas, ¿no? Claro. Tiene licencias en el lenguaje, que puedes permitirte inventar palabras, invertir el orden. ¿Hay un filtro en la FENALEM para la recepción de trabajos? Sí, sí, justo eso, ¿no? Primero revisamos porque como nosotras aceptamos manuscritos, no necesariamente tienen que ser obras ya publicadas. Ujú. Tuvimos la maravillosa experiencia o hemos sabido de casos de personas mujeres que presentan sus manuscritos y a raíz de ahí pueden presentar su libro con editoriales, o más bien, el primer caso fue de una editorial que vio el libro y dijo, ah, pues yo te lo publico, vente para acá, ¿no? Órale. Ese libro yo te lo publico, ajá. Ujú, qué chido. Entonces, lo que vemos es que si vamos a avalar este trabajo, que sea algo que ya sea publicable, ¿no? Ujú, Que ya haya pasado por estos procesos de lo que llamamos la curaduría editorial, que implica la revisión, ¿no? De estos usos convencionales correctos del lenguaje. Ese sí es un requisito mínimo. Y ya de ahí vamos considerando, sí, elementos también como Em, yo partiría, no me atrevería a decir que el resto de las compañeras, pero creo que todos los parámetros que hemos considerado me parece que están sentados justo en el lenguaje, ¿no? ujú. O el uso del lenguaje o el manejo del lenguaje no tiene que ver con usar palabras súper sofisticadas Ujú. y raras para que el lector vea que uno sabe del lenguaje. Sí, sí, desde el lenguaje cotidiano, ¿no? Desde lo más simple. Entonces, bueno, creo que lo que buscamos es eso, ¿no? Como historias que tengan algo que decir, ¿no? Que eso también está bien raro ahora que lo digo, porque como si hay algo que no dijera, ¿no? Lo estético, esto que sea capaz de llevar al lector o a los lectores, ¿no? A este algo. Lo que también siempre hemos sido conscientes de eso es bastante subjetivo. Ujú. Entonces, nuestra única forma que nos parece más o menos justa, y digo más o menos porque también estamos conscientes de esas limitaciones, es hacerlo a doble ciego, ¿no? Ujú. No revisamos autoras, revisamos el material, la muestra del material que nos mandan. Yo lo leo y le doy un cierto puntaje, ¿no? Ujú. Alguien más, compañeras, leyó ese mismo material. Y entonces, Además, son personas que pues están formadas en creación literaria, ¿no? O sea, no es como nada más, se me ocurrió y entonces si me gusta, no me gusta, yo decido, ¿no? Pero pues sí hay como todo pues mucho trabajo detrás, ¿no? O sea, desde la formación de ustedes hasta el fijarse en qué tanto se ha trabajado la obra, ¿no? Creo que es eso también. sí, sí, por eso te digo, tenemos como ciertos parámetros en los que hay que fijarnos, ¿no? Como con claridad este asunto de no puede ir un texto que se nota que es la primera versión, ¿no? En efecto, en gustos podríamos variar y sí nos pasa. Actualmente hay quienes somos mucho más poéticas y otras quienes son muy estrictamente narrativas, pero eso jamás ha sido una dificultad para nosotros, ¿no? Somos lectoras, profundas lectoras, muy viciosas, ¿no? A ese grado. Qué bueno. Sobre todo creo que esa experiencia más allá de la academia misma, porque si algo nos ha enseñado
el trabajo en la FENALEM y todo este asunto de la difusión es un poco cuestionar el canon, ¿no? Claro. Es, y nos armamos de repente debates bien bonitos entre nosotros, ¿no? Porque este sí, a ver, ¿qué le viste? No, de hecho es eso, cuando de repente yo digo, a ver, a mí esta obra me parece que nada que ver, y veo que la otra la apuntó alto, digo, creo que le tengo que dar otra releída, ¿no? ¿Qué Mm, me pasé por alto? Que no. Y sí, algo sí, no luego sí, vi. todo tiene que ver con que, pues fue que le leí a última hora y estaba con mucho sueño, ya no sé qué. Claro. Claro, a ver, no soy la misma yo leyendo en la Ujú. mañana recién levantada después de mi tacita de café, A que las ya en 12 la de la noche noche. está muy padre, pero a veces suele hacer que se confunda porque tenemos 2 convocatorias en la FENALEM. Una es de un concurso de poesía en el que sí es un concurso, sí estamos suponiendo que quienes ganan tienen un plus, ¿no?, que ofrecer, pero está la FENALEM, Mm, que no es un concurso, que no es que se quedaron las buenas y las malas no van a presentar. No, muchas muy buenas no están presentando. A veces porque ya presentaron en años anteriores y queremos darle espacio a otras, ¿no? A veces por ese simple hecho. A veces porque les faltó un papel, ¿no? Les faltó que nos enviaran el comprobante, que no sé, cosas que estaban ahí en la ujú. convocatoria y que, bueno, son importantes porque el resto sí cumplió, ¿no? Entonces, ojo, que en la FENALEM, que no es un concurso, pero sí la revisión que hacemos, pretendemos que garantice una mínima de eso que se llama calidad, justo porque con los años, a partir de las mismas opiniones con otros espacios de difusión, incluso figuras de autoridad, hemos recibido la retroalimentación de que en efecto hay muchas autoras que no habían leído porque no las conocían, no porque no fueran buenas. De la primera feria presencial que nos dio, fue como un ajuste de tuerca todavía más fuerte, sí fue este reconocimiento de, claro, la FENALEM se está convirtiendo en un sello de calidad Mm. para las obras que ahí se presentan. Pero también Y por lo que dices, ha sido como, o sea, lanzar este proyecto y también ir como corrigiendo las cosas en el camino, ¿no? Sabiendo que se puede mejorar, ¿no? Creo que eso es muy importante y viene probablemente de la crítica, ¿no? De los comentarios que vienen de fuera que uno puede como integrar y decir, ah, ok, nos falta esto y el otro, ¿no? O sea, ujú. o de dónde viene. Sí, el asunto de las ferias en el plano personal, presencial, es que tenemos este contacto personal con las autoras. Ujú, Y estoy maravillada de que las escritoras de hoy traen un currículum impresionante. Vienen formadas de mil y un talleres y licenciaturas o sea, mm, no son personas improvisadas que dijeron: "Ay, hoy voy a escribir y a ver qué me sale". Es gente que se ha preparado, que está trabajando, que hace, y que también se dedica y difunde, y es locutora y presentadora, y hace aquí y hace allá, y es maestra, y digo, o sea, es gente que también sabe muchas cosas, ¿no? que En trabaja un montón. sí, uf, eh, que yo sinceramente luego me pregunto, ¿a qué hora les da tiempo de escribir? ¿A qué Claro. hora hacen esto? Trabajan y son mamás y son gestoras culturales y aparte hacen voluntariado acá y hacen allá y están en esta red y digo, ¿cómo hacen todo esto? Yo me lo sigo preguntando, pero bueno, ahí están, hacen magia, ahí están. Y el asunto del contacto personal es que ahí recibimos, ¿no? De muchas de ellas, que además te digo, no solo van como participantes, van como público Ujú. y como prensa. Mm, Y ahí mismo, o sea, lo que ocurre en la FENALEM es que hay encuentro de promotoras culturales, de editoras, ¿no? De escritoras, de comunicadoras, ¿no? Que hace un conjunto que de primera voz nos permite acercarnos a esto que podríamos llamar como una primera evaluación. ujú. No, de tú a tú, de lo que está pasando. Eso sumado a muchas experiencias de quien sí se acerca y nos cuenta qué está pasando, cómo lo está viviendo, cuál es la diferencia de este espacio a otros, en fin, ¿no?
Y luego, sí, algunas notas de prensa que nos permiten ver, ¿no? Las interacciones en redes sociales, en fin. Todo esto es algo que sí nos va nutriendo, aparte del trabajo interno que nosotras hacemos después de cada feria, ¿no? Que implica también hacer nuestra evaluación, Ujú. lo que vamos nosotras aprendiendo, corrigiendo, lo que pudimos eso, escuchar y comunicar aquí ya ahora al grupo. Y siempre intentando, pues, mejorar, a veces se nos van cosas. Y bueno, ya por último, Perla, porque ya excedí de tu tiempo. ¿Qué consideras tú que es una escritora? ¿Solo son escritoras las que escriben libros? ¿Que publican libros? Tengo que confesar abiertamente que entonces mi respuesta va absolutamente sesgada. No sé si sesgada o claramente posicionada, ¿no? Porque yo soy una escritora que no tiene un libro propio publicado, ¿no? Ujú, Estoy antologada en algunos libros de cuento, de poesía, en algunas revistas con crónica y con ensayo, ¿no? Y he ganado algunos concursos en esos géneros, ¿no? Al respecto. Concursos chiquitos, universitarios, o, ¿no? Así. Pero vamos, ahí estoy, hago presencia en esa escritura, escribo mucho en redes también, ¿no? Curiosamente, así cuando, no solo presentarme como escritora, creo que en general por esta idea, porque inmediatamente le preguntas, ¿cuál es tu libro? Y yo, ¿dónde lo consigo? Y yo, sí. no, no exactamente, ¿no? Pero hay en redes esto, aquí puede ser. Pero ha habido gente que cuando me hace esa pregunta y hay gente al lado mío, dice, en redes, síguele en redes, ahí escribe, ¿no? Y lo que escribe de repente es poesía, de repente es cuento, de repente es no sé qué, yo, ¿no? Hubo un tiempo en que sí me cuestioné también yo, ¿no? Si podía seguirme llamando escritora cuando en efecto no tenía un libro propio, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿y a dónde tendría que pedir permiso? ¿En dónde sacan credenciales para decir quién es qué, no? Dije, Ujú. porque lo cierto, y después fue poder recuperar mi historia en la escritura, y diría también en la lectura, ¿no? Jamás necesité el permiso de nadie para escribir. Y sé que lo hice desde muy pequeña, desde que empecé a escribir mi nombre, empecé a inventarle historias alrededor de ese nombre, ¿no? Había también, por supuesto, una tradición oral de historias, de cuentos, de todo, y ya resignificada desde ahí, por supuesto, tengo claro que escritoras es una forma de hacer la vida, de posicionarte ante ella, ¿no? Y sean públicos o no tus textos, em, creo que el primer entonces espacio de identidad ante la escritura está en el espejo, ¿no? Tú te nombras, yo no tengo que cuestionar eso, ¿no? Tú sabes quién eres y yo te voy a respetar. Desde ahí, Qué pues, precioso. sí, Sí, yo también soy de esa idea. Soy de esa idea de que no solamente quienes escriben grandes libros y publican y tienen toda una red de distribución son escritoras, ¿no? O sea, eso es como una cosa ya como muy institucionalizada, pero pues hay sí, mucha gente escribiendo, ¿no? Mucha, mucha. sí. Y también querría abordar entonces que también el hecho de que lo que tú escribas no se considere como lo literario, ¿no? Porque está en estos bordes, porque es, no sé, es que lo literario se ha considerado como lo puramente artístico en estos géneros que conocemos, ¿no? Novela, cuento, ensayo. Pero si escribes investigación, quién sabe. No he escuchado mucho que le digan escritoras a todas las que tienen hartísimos libros de teorías, ¿no? Tampoco oigo mucho que les digan escritoras a las cronistas, a las periodistas, ¿no? En fin, o a estos otros tipos de escrituras que Claro. solo porque Ujú. están en este canon, y que eso, como lo dijiste, y en eso hay que rescatar, no tienen un sistema de distribución, ¿no? Solo no están en un mercado potente que les promocione y les haga bonitas solapas y cintillos a sus libros para vender, ¿no? Ujú. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, ya para cerrar esta entrevista, ¿qué escritoras nos puedes recomendar que sean así, no tan conocidas? Porque pues ya conocidas tenemos ya bastantes, ¿no? Bueno, voy a empezar por una que creo que sí es conocida contemporánea, pero no así famosa, estilo Rosario Castellanos, ¿no? Que esté Ujú. ya en los libros de texto y todo, no, pero que está ganando cada vez más espacio y es del norte.
poeta, mi querida Marisol Vera Guerra, que es maravillosa, pero que sí su nombre ya suena en el medio, ¿no? Pero bueno, mi lista va a ser grande porque amo sus letras, ¿no? Alejandra Estrada, que es una poeta Ujú, maravillosa, claro. por cierto, lado de la tercera antología de nuestro concurso de poesía. Betsuara Reyes, que con su primer libro a mí logró conmoverme y destrozarme mis adentros, identificarme a través de sus versos, ¿no? Yasmín Alfaro, ¿no? Ujú, Que también me encanta, también tiene su primer libro y que está, eh, bueno, ahí. Tere Becker, ujú. que a ella la sientas 2 segundos y te saca poemarios, 2 libros de poesía, ¿no? O sea, ay, no traigo con qué participar, pero dame un minuto y te escribe un libro entero de poesía. Tema, Guau. es una poeta nata, es maravillosa, ¿no? Y que, por ejemplo, es hasta donde esté, todavía no tiene un libro propio, y no sé si lo busque siquiera, y qué belleza. Ujú. También tengo que decir, aunque parezca cebollazo, no sé, pero Ceci Santillán es un modo que remueve, no hay modo de no conectar, no hay modo de no verme en cada palabra. Ay, muchas gracias. Ah, una más. Ajá. Porque también creo que ella no se asume es como escritora y jamás, hasta siento que jamás pelearía un lugar así, porque justo es escritora. Pero igual, así escriba 2 líneas o describe un sueño, un grafito muy amplio, creo que tiene mucho potencial Pilar Morales y no se ha enterado Ah, de sí, la también, escritora también lo creo. fantástica. Lo que sea que narra, digo, wow, ¿no? O sea, sí, Ujú. ella no habita del todo este espacio, creo. No sé si por conciencia o con mucha conciencia de no hacerlo. Te agradezco mucho, Perla, ya ya estoy abusando de tu tiempo, pero te agradezco muchísimo, ha sido una conversación súper rica, súper interesante, me voy así como, wow, me has dicho unas cosas que... Como siempre insisto que este tipo de espacios son necesarios y urgentes, nos tienen que ayudar a cuestionar un mínimo, ¿no? Estos discursos que de Exacto, repente que las exacto. cosas son así y yo diría, ah, sí, ¿por qué? ¿Quién Exacto, dice? darle espacio a otras voces, a la discusión incluso, ¿no? ¿no? No siempre vamos a estar de acuerdo, vamos a tener un montón de Sí, diferencias, un montón de posturas, porque también eso es cierto. O sea, yo también debo decir que no siempre estoy de acuerdo con todo lo que dicen o hacen las compañeras feministas, pero no por eso quiere decir que voy a ir en contra de mí misma, ¿no? O sea, de mis compañeras, de un montón de cosas, ¿no? O sea, que sí, efectivamente, vivimos todavía en un país bastante machista, bastante misógino, ¿no? Eso sí hay que decirlo, que a lo mejor no hemos encontrado la manera más adecuada como de dialogar con el género opuesto. puede ser, puede ser porque pues es obvio, ¿no? Que sigue habiendo todas estas cosas, ¿no? A lo mejor algo hay que mejorar y eso me gusta mucho, ¿no? De lo que dices, ¿no? Entre las compañeras dialogamos, tomamos decisiones, reformulamos, corregimos, eso me parece re importante, ¿no? Más allá de estarnos enojando, que siempre, ¿no? El conflicto siempre va a estar ahí, pero también como que enfrentarnos a eso y saber trascenderlo y resolverlo es súper importante. Pues muchas gracias, sí, Perla. gracias a ti, Ceci. Bueno, pues esa fue la maravillosa Perla Santos. No sé ustedes, pero yo me quedé fascinada y le pedí un pequeño fragmento de su escritura para ponerlo como el colofón de este video y me tomé el atrevimiento de hacer un pequeño video con ese fragmento que en realidad deseché porque al final encontré otro que yo tenía, entonces me gustó más y lo puse y le hice un video. Entonces, Perla, discúlpame, pero mmm, fue sin querer. Los dejo, disfruten de este pequeño fragmento que es maravilloso. La casa que ella habita mide 1,70 m y pesa 52 kilogramos. Está desubicada en el límite de la ciudad, ahí donde converge la metrópoli y el campo,
donde no se distingue la izquierda de la derecha, pero siempre se sabe dónde es arriba y dónde es abajo. La casa está de frente al oriente, porque la brújula nunca supo decir dónde quedaba el norte. La construcción tiene cimientos fuertes, pero desgastados. Se apilan en huesos largos que forman la estructura y sostienen las paredes y el techo. La instalación eléctrica recorre toda la casa entre cables que a veces se enredan entre sí y a menudo causan cortocircuitos. Intentar arreglarlos siempre requiere abrir esas puertas prohibidas, esos pozos sin fondo, y enfrentar los fantasmas que gustan de hacer jugarretas y mezclar los cables. Toda la casa es caos.